Todos ellos son de acá, ¿no? Ahí, tercero y segundo. O sea, a ver, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alquiles. Todos son de segundo y tercer año, ¿cierto? ¿Qué sección? B. Ahí ya. Entonces algunos me deben conocer, yo dicto en el curso de prótesis parcial removible junto con el doctor González. Yo estoy a cargo de un par de grupos y el doctor González de otros 3. Sin embargo, también estoy en el curso de fisiopatología del sistema estomatognático, precisamente donde vemos el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es sobre el uso del articulador. Todos ustedes ya pues en las teorías habrán visto qué tipos de articuladores son los que existen, ¿no? ¿Cuáles son los que conocen? A ver, rápidamente. El no ajustable, ¿cierto? ¿Qué más? Semi-ajustable y el totalmente ajustable, ¿cierto? Ya. También sabemos que el articulador con el que vamos a trabajar el día de hoy es este articulador semi-ajustable, ¿cierto? Semi-ajustable, ¿por qué? Porque podemos programar algunos valores, ¿cierto? ¿Cómo qué valores? ¿Se acuerdan? La guía condilla, ¿qué más? El ángulo de Bennett. ¿Cierto? Sin embargo, la gran diferencia de este articulador semiajustable con los demás es que es posible utilizar este otro elemento mecánico que nos ayuda a realizar el montaje del modelo superior, que es el arco facial. ¿Ya? El arco facial. Todos me van a ayudar a decirme qué nos ayuda a registrar el arco facial. ¿Qué nos ayuda a registrar el arco facial? ¿Recuerdan? Porque yo asumo que ustedes cuando están aquí, porque de repente algunos han tenido problemas cuando quieren hacer su registro en la clínica para atender a sus pacientes o en algún momento, ¿cierto? ¿Qué nos ayuda a registrar el arco facial? ¿Se acuerdan? A ver, una sola cosa que se acuerden. Miren, por ejemplo, lo primero que nos ayuda a registrar el arco facial es algo muy simple, que es la distancia de un cóndilo al otro cóndilo. ¿Cómo se llama eso? La distancia intercondílea, ¿cierto? La distancia intercondílea afectará de alguna manera la programación del articulador. Antes, los articuladores venían con la capacidad de programar la distancia intercondílea, con small, medium y large. Sin embargo, todos los articuladores actuales ya no vienen con esa capacidad de programación de la distancia intercondílea. ¿Por qué creen? ¿Por qué los de antes sí venían con esa capacidad de programar la distancia intercondílea y los actuales ya no tienen esa capacidad? ¿Saben por qué? Porque si bien la distancia intercondílea sí afecta en la capacidad de movimiento de la articulación, porque miren, imagínense con una distancia intercondílea pequeña este ángulo de movimiento, ¿cierto? Así se podría mover la articulación temporomandibular. Si fuera más grande, miren cuál es el ángulo de movimiento. ¿Es mayor o menor? Es mayor, ¿cierto? ¿Saben en qué puede afectar? En la forma y en la angulación de los surcos de las cabezas oclusales. ¿Ya? Sin embargo, no es importante clínicamente. No hay mucha diferencia clínica, que es lo que nosotros nos preocupamos, ¿cierto? Cuando hacemos tratamientos. No existe mucha diferencia clínica. Entonces, es por eso que los articuladores eliminaron ese componente de poder programar la distancia intercondílea, porque no nos servía mucho clínicamente. ¿Ya? Entonces,
los nuevos articuladores ya no vienen con esa capacidad de programación de la articulación de la distancia intercondyle. ¿Ya? Ahora, yendo un poquito más al principio, ustedes cuando han visto en su curso de anatomía dental y oclusión, siempre les dicen, ¿no? ¿Para qué sirve un articulador? ¿Saben? ¿Para qué? ¿Saben lo que les menciona? Que sirve para reproducir los movimientos de la mandíbula. ¿Y ustedes creen que este aparato puede reproducir los movimientos mandibulares? Así sinceramente. ¿Podrá? Porque miren, ¿cuál es la forma de la cavidad glenoidea? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Y aquí se encuentra el cóndilo mandibular, ¿verdad? ¿Saben cómo es la forma de la caja condilo articulador? Es así, ¿cierto? Y el cóndilo es totalmente un círculo. ¿Creen que esa forma podrá reproducir de manera efectiva los movimientos mandibulares? No. Exacto, porque precisamente los movimientos mandibulares son guiados por la forma de las estructuras óseas, ¿cierto? Y el que viabiliza el movimiento es otro elemento que se encuentra por acá, ¿recuerdan? El disco articular, ¿cierto? Entonces, en este aparato no tenemos la correspondencia con las formas naturales. Entonces, ¿ustedes creen que de verdad podrá guiar o reproducir de manera efectiva los movimientos mandibulares? No los reproduce de manera efectiva, ¿cierto? ¿Qué elemento del sistema estomatognático es el que inicia el movimiento? El sistema neuromuscular, ¿cierto? ¿Hay músculos acá? ¿Cierto? No hay músculos. Entonces, ¿cómo? Si no existe el elemento que inicia el movimiento, ni tampoco tenemos una correspondencia con la forma que los guía de manera natural, ¿cómo pretendemos decir como concepto que este aparato nos ayuda para reproducir los movimientos mandibulares? Este aparato no sirve para reproducir los movimientos mandibulares, nos sirve para otra cosa. ¿Saben para qué? Para reproducir posiciones específicas. Posiciones específicas que nos sirven para realizar diagnóstico de tratamiento. ¿Qué posiciones específicas creen que podemos reproducir en este articulador? A ver, una dígame. La primera que pueden reproducir en cualquier articulador, hasta en un simple oclusor o matarrata, es la máxima intercuspiración, ¿cierto? Cogen dos modelos, e inclusive, como les mencionaba, en un oclusor, colocan los modelos así y lo montan, ¿cierto? Entonces, la relación más simple de reproducir, ¿cuál es? La máxima intercuspiración, ¿cierto? ¿Qué otra posición específica nos sirve para reproducir el articulador? Una que es bastante conocida, vamos a ver aquí. Posiciones diagnósticas que son las que nos ayudan a reproducir el articulador. La primera es máxima intercuspiración, ¿cierto? ¿Qué otra posición nos ayuda a reproducir un articulador? Porque recordemos que no reproduce movimientos, ¿eh? Porque le es imposible reproducirlo, como hemos visto. ¿Qué otra posición diagnóstica nos ayuda a encontrar? Posiciones, ¿ah? La segunda que nos ayuda a encontrar cuando ustedes toman su registro de relación céntrica es la posición de contacto retrusivo o contacto prematuro, ¿cierto? Cuando ustedes montan su modelo con un registro de relación céntrica, ustedes pueden ubicar en el articulador su contacto prematuro, ¿cierto? Y luego se produce un deslizamiento en céntrica, ¿cierto? Para que vaya otra vez a máxima intercuspiración. Entonces, nosotros en un articulador semiajustable podemos encontrar primero estas dos posiciones diagnósticas. Podemos reproducir la posición de contacto retrusivo o contacto prematuro y la máxima intercuspiración como posiciones, porque como les repito, el articulador no puede reproducir movimientos porque no tiene las formas adecuadas para reproducirlos de manera precisa ni en los elementos que producen el movimiento, como es el sistema neuromuscular. Sin embargo, sí pueden encontrar esto rápidamente en un articulador, ¿cierto?
hacer el montaje en máxima intercuspidación y también hacer el montaje en relación céntrica para encontrar el contacto prematuro, reproducir el contacto prematuro en ese aparato. ¿Qué otra posición pueden encontrar? La posición protruida, ¿cierto? La posición protruida. ¿Cuál es la posición protruida? Cuando ustedes cogen el articulador y hacen que deslicen los dientes anteriores, ¿cierto? Hasta que llegue a la posición de bis a bis, ¿cierto? Ahora, ¿por qué algunos dicen el articulador puede reproducir la protrusiva? La protrusiva es un movimiento en el cual la mandíbula se va hacia adelante, con contacto dentario o no. ¿Ya? Protruye la mandíbula. Tú puedes protruir sin contacto mandibular. ¿Tú puedes reproducir eso con un articulador semiajustable? No, porque no tienes, como les menciono otra vez, no puedes reproducir de manera precisa los movimientos reales de la mandíbula. Sin embargo, lo que tú sí puedes encontrar con tu articulador es cierto, colocar tus modelos en posición de vis a vis, ¿cierto? Y observar si en esa posición hay contactos en el sector posterior, o sea, si se está realizando adecuadamente la mutua protección o adecuadamente la guía anterior. ¿Se acuerdan que es la guía anterior, cierto? ¿Todavía no está en esa parte de la guía anterior? La guía anterior es el contacto de los dientes anteriores que produce desoclusión posterior, porque cuando los dientes anteriores contactan, los dientes posteriores deben dejar de contactar. Eso se llama la mutua protección, que se produce gracias a la guía anterior o contacto de los dientes anteriores. Entonces, otra posición que nos ayuda a encontrar el articulador es la posición protruida. ¿Qué otra posición podemos encontrar? Si una es la posición protruida, ¿cuál será la otra? Posición laterotruida, o sea, laterotruida derecha, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la posición laterotruida derecha? Obviamente cuando haces que contacten los dientes durante una lateralidad. Ahora, ¿podrá haber alguna discrepancia con lo que podríamos encontrar en boca? ¿Ustedes creen en articulador respecto al movimiento natural mandibular? Pueden haber discrepancias, porque como les repito, la caja articular de un articulador semiajustable no es de la misma forma de la cavidad adenoidea, ¿ya? Entonces, tenemos la posición laterotruida derecha y la posición laterotruida izquierda, ¿ya? Esas 5 posiciones sí las podemos encontrar con un articulador, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve encontrar estas posiciones, como les había mencionado? Primero, para diagnosticar, para realizar un adecuado diagnóstico, ¿ya? Porque como les digo, primero, ¿qué diagnosticaría con una máxima intercuspidación? Si existe estabilidad oclusal. Si existe estabilidad oclusal, si existen contactos simultáneos entre todos los dientes, ¿me entienden? O si de repente al intentar buscar la máxima intercuspidación, por falta de algunos dientes, nuestro modelo no puede tener estabilidad oclusal. Entonces, la máxima intercuspidación me sirve para observar si existe estabilidad oclusal. La posición de contacto retrusivo, ¿para qué me serviría? O cuando realizamos nuestro montaje en relación céntrica. ¿Para qué hacen montajes en relación céntrica ustedes, muchachos? ¿Para qué? Como les mencionaba, al encontrar el contacto prematuro, indirectamente vamos a encontrar cuál es la dimensión de ese deslizamiento en céntrica a máxima intercuspidación. ¿Me entienden? Entonces, y ese primer contacto en relación céntrica, de todas maneras, es una interferencia. Entonces, nos ayuda a encontrar esta primera interferencia en relación céntrica. ¿Para qué nos serviría observar la posición protruida? Jóvenes, para observar que en la posición protruida si es que existen contactos, además de los dientes anteriores, contactos en el sector posterior. Y si existen contactos en el sector posterior, ¿qué significa? Que esas son interferencias. ¿Me entienden? Entonces, lo que nos tiene que quedar claro el día de hoy
es que un articulador no nos sirve para reproducir movimiento mandibular, nos sirve para encontrar posiciones de diagnóstico. Posiciones de diagnóstico. ¿Ya? Y estas posiciones, como le digo, cada uno nos va a brindar información de la función de la mandíbula. ¿Ya? La más básica de todas, como les había mencionado, y que es fácil de ubicar o de reproducir en cualquier aparato, sea ajustable o, no, o semiajustable o no ajustable, es la máquina de intercuspidación. La posición de contacto retrusivo, ¿la podemos reproducir en un no ajustable? Por ejemplo, en ese matarrata que tienen oclusor, ¿podrán reproducir un contacto en relación céntrica y su deslizamiento anterior en céntrica? Porque ese articulador no produce movimientos protrusivos, ¿cierto? No pueden reproducir un contacto prematuro, ¿cierto? La posición protruida, sin embargo, también nos sirve para diagnóstico. Todas las posiciones nos sirven para diagnóstico, ¿ya? ¿Y con qué registro es el único que podemos tener esta posición de contacto retrusivo? Con registro en relación céntrica. Entonces, si yo monto mis modelos en máxima intercuspidación, yo solo podré tener estas 4 posiciones de información, ¿cierto? Esta última posición de contacto retrusivo que me brinda otro tipo de información diagnóstica, solo lo puedo tener con mi registro en relación céntrica, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro, jóvenes. Estos aparatitos son excelentes, ¿ya? Son excelentes, pero siempre existe ese concepto equivocado que inclusive lo encontramos en muchas presentaciones, que los articuladores semiajustables sirven para reproducir movimientos, y para eso no sirven. Sirven para encontrar posiciones que nos sirven tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría de los tratamientos ustedes lo van a realizar en máxima intercuspidación. Por ejemplo, cuando quieren realizar solamente una coronita, ¿cierto? Un puentecito y su paciente tiene estabilidad oclusal, ustedes no necesitan realizar un registro en relación céntrica para hacer el tratamiento. Pero sin embargo, si tienen un paciente que, por ejemplo, presenta dolor articular, dolor muscular, que presenta de repente también movilidad dentaria de los dientes anteriores, ¿ustedes quisieran tener toda la información disponible o solamente algunas? Toda la información disponible, dentro de las cuales se encuentra el deslizamiento en céntrica y donde se encuentra el contacto prematuro. Entonces, en los casos más complejos y donde queramos realizar un diagnóstico totalmente integral, tenemos que hacer un montaje en relación céntrica. Para casos más simples, podríamos utilizar solamente un registro de máxima intercuspidación. Entonces vemos que con un articulador lo que hacemos es encontrar posiciones diagnósticas y de tratamiento, ¿ya? Ahora, la pregunta clásica que hacen todos es ¿para qué me serviría el arco facial? Como les había mencionado, el arco facial nos sirve primero para encontrar más relaciones, como la primera que encontramos es la distancia intercondílea, ¿cierto? La distancia intercondílea. ¿Qué otro registro pueden realizar con el arco facial? La posición del modelo superior respecto al macizo craniofacial, ¿cierto? Respecto al macizo craniofacial. Sin embargo, existe un dato más importante que ese, bastante más importante que la posición del modelo superior respecto a la base, al macizo craniofacial. Y ese dato se llama eje terminal de... ¿De ver no se acuerdan? ¿Eje terminal de qué? Eje terminal de bisagra. ¿Qué es el eje terminal de bisagra? ¿Habrá alguien que se acuerde? ¿Qué año dije? A ver, eje terminal de bisagra, ¿qué es? Yo les hago una pregunta, miren. Miren esa puerta. ¿Ya? Miren esa puerta de acá. ¿Ya? Esta puerta
abre y cierra. Abre y cierra, ¿cierto? Tal cual hace su mandíbula, ¿cierto? Ustedes pueden abrir y cerrar. Pueden abrir y pueden cerrar, ¿cierto? Pero ¿por qué puede abrir y puede cerrar? Porque miren, tiene una bisagra aquí arriba y tiene otra bisagra aquí abajo. Y ambas están alineadas. ¿Qué pasaría si no estuvieran alineadas? Por ejemplo, si una bisagra estuviera así y la otra estuviera así, ¿podría abrir la puerta? Imposible, ¿cierto? Porque el eje de apertura de esta bisagra está en este sentido y el eje de apertura de otra bisagra está en este otro sentido. La puerta abre porque las bisagras están alineadas. ¿Comprenden eso, no? ¿Por qué abre su mandíbula? Porque las articulaciones tienen un eje imaginario que une a ambos cóndilos y a través de este eje la mandíbula puede realizar el movimiento de apertura. Eso se llama eje terminal de bisagra. Es un eje imaginario. Es imaginario y a través de la cual, ¿qué movimiento realiza la mandíbula? ¿Qué movimiento hace la puerta? Rota, ¿cierto? Rota. A través de ese eje, la mandíbula produce un movimiento de rotación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, yo les hago una pregunta. La distancia del eje terminal de bisagra a los dientes afectará de alguna manera ese movimiento de rotación. Ustedes que han llevado geometría para ingresar. ¿A quién no ha pagado para ingresar? Todos, ¿no? Me imagino que ninguno ha pagado para ingresar. Entonces díganme, ¿la distancia de la bisagra a los dientes afectará cómo esta rota? A ver, voy a empezar porque acá tengo algunas imágenes. ¿No tenemos cómo conectar esto? Sí. A ver, ¿quién me puede responder? ¿La distancia del eje terminal de bisagra a los dientes afectará cómo la mandíbula rota? No, no te preocupes, si no, así nomás, así no se preocupe. ¿Afectará cómo esta mandíbula rota? Porque si no, ustedes piensen, ¿por qué hay tanta diferencia de tamaño entre un articulador y un matarrata o oclusor? ¿Cuál se asemeja más al tamaño de un cráneo? El articulador se más ajustable. ¿Saben por qué? Porque sí afecta. Y les pongo un ejemplo, miren. Imagínense que mis dedos son los dientes, ¿ya? Estos serían los dientes posteriores y estos serían los dientes anteriores, ¿ya? Dientes posteriores y dientes anteriores. Y esta es una bisagra, miren, y realiza el movimiento, ¿cierto? Esta es otra bisagra y realiza el movimiento. ¿Ven? Miren, aquí los dientes anteriores se desplazan una cantidad y los dientes posteriores se desplazan otra cantidad. ¿Habrá mucha diferencia entre el movimiento de ambos? No mucha, ¿cierto? Porque miren la diferencia en lo que se desplazan los dientes anteriores y posteriores, por lo que la bisagra está más lejos. Miren cuando la bisagra está más cerca. ¿Quién se desplaza más, los anteriores o los posteriores? Los anteriores se mueven todo esto, miren, y los posteriores se mueven una distancia mucho menor. No sé si lo pueden comentar, miren. ¿Se nota, no? Hay más diferencia de movimiento entre los dientes anteriores y posteriores cuando mayor es la distancia del elemento a la bisagra. Entonces, ¿qué es lo que suele sucederme? Toman su registro en el paciente donde hay una distancia y lo llevan a un matarrata o oclusor, ¿cierto? Donde la distancia de la bisagrita a los dientes es esto. ¿Habrá diferencia luego cuando lo cierres? Sí la hay. ¿Y saben quiénes contactan primero? Los que se desplazan más, los dientes anteriores. Contactan primero. Y eso es un problema muy clásico. ¿Por qué? Porque muchos colegas me preguntan, ¿por qué cuando mando, ellos mandan simplemente su modelo superior y su modelo inferior y una mordidita? Así lo mandan al técnico. ¿Ya? Lo envían al técnico para que haga su corona posterior, regresa, lo colocan y está alta la corona. Está alta. Luego empiezan a desgastar para que el paciente pueda ocurrir
y se quedan sin morfología oclusal. Y me dicen, no sé, siempre me pasa lo mismo. Pero es obvio, porque mira, están llevando un registro de un tamaño natural, ¿cierto? A un articulador donde la distancia de la bisagra es mucho menor, contactan primero los dientes anteriores y ¿qué queda? Queda abierto en el sector posterior. Mínimamente abierto, pero queda abierto. ¿Ya? Y el laboratorio, ¿qué es lo que hace? Hace la corona y hace que contacte con el diente antagonista. Luego lo llevas al paciente y ¿qué quedó? La corona quedó alta. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque sí afecta la distancia de la bisagra a los dientes. Y en un articulador de este tamaño sí puedes reproducir de manera casi precisa la distancia del eje terminal de bisagra a los dientes. ¿Y con qué aparato lo haces? Con el arco facial. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué te aseguras utilizando el arco facial? Tener la distancia más aproximada del eje terminal de bisagra a los dientes. ¿Y con eso qué vas a conseguir? El contacto más homogéneo y simultáneo en tus modelos, casi de la misma forma de lo que se produce en el paciente. ¿Se dan cuenta? Básicamente para eso sirve el arco facial. ¿Me entienden? Es importantísimo entonces que lo utilicen. ¿Ya? Y es por eso que en la clínica diaria a muchos colegas les sucede eso. Simplemente toman una impresión parcial de su impresión, de su preparación, su antagonista, con un registrito. Y llega al laboratorio y el técnico lo que hace es lo coloca como oclusor, que ustedes conocen como matarrote también. ¿Cierto? Donde la distancia de los dientes al eje terminal de bisagra es mucho menor. ¿Los contactos se dan de manera similar en boca? No. Y tienen problemas en la clínica. ¿Me entienden? Entonces es muy importante el uso del arco facial. ¿Para qué? Lo había mencionado. Primero, y el más importante, es registrar la distancia del eje terminal de bisagra a los dientes. Porque esta distancia afecta ¿qué? Afecta el arco de cierre. Esa distancia afecta el arco de cierre. ¿Ya? ¿Queda claro esa parte? ¿Queda claro esa parte? Y quiero que quede claro esa parte, porque esto es lo más importante, es básicamente para lo que sirve el arco facial. ¿Ya? Porque no va a haber diferencia en que tú hay un cierre en esta posición que en esta otra posición. O sea, la posición del maxilar respecto a la base del cráneo, ¿afectará mucho los contactos de cierre? No. Lo que afecta realmente es esa distancia del eje terminal de bisagra a los dientes. Entonces, es por eso que ustedes cuando lean en algunos textos les van a mencionar ¿qué es lo más importante que se registra con el arco facial? El eje terminal de bisagra respecto a los dientes. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más registran? Lo que mencionamos también, ¿no? La posición del maxilar superior respecto al macizo cráneo facial. ¿Qué otras cosas más registran? La distancia intercondilia. Ahora, ¿la distancia intercondilia me importará respecto a este arco facial, este articulador que yo tengo? No, porque así yo lo registre acá, no lo puedo programar aquí. Aquí solamente tienes una distancia intercondilia estándar, ¿cierto? No la puedes variar. ¿Por qué? ¿Y por qué no la puedo programar? Porque no va a afectar el resultado final de mi restauración. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se utiliza el arco facial? Que es lo más importante, creo que por lo que hemos venido. A ver, ayúdame con esto. Sí. Si desean hacer, no hay ningún problema. ¿No? Pero con su silla, avanza con su silla y se separa. Más cercano. Pero la lista, porque no me lo La primera pregunta que les voy a hacer es ¿para qué agrego la cera en la orquídea? ¿Cuál es la finalidad? Al registro.
La estabilidad es que yo pueda estabilizar el modelo en la horquilla, para lo cual necesito un material que me permita copiar la forma oclusal, la forma en las caras oclusales, yo puedo estabilizar el modelo. Ahora, ¿solamente puedo estabilizar el modelo yo con cera? Puedo estabilizarlo con diversos materiales, con Godiva, con silicona, con cera, siempre y cuando consiga mi objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Estabilizar el modelo en la horquilla. Si yo consigo estabilizar el modelo en la horquilla, no importa el material que yo utilice, siempre y cuando este material no se deforme, o sea, sea un material rígido, ¿cierto? ¿Y un material rígido cuál es? La cera Cabex, ¿ya? Entonces vamos a ver. Rápidamente pues realizar tu adaptación de la cera a la horquilla. Saludos. Y adaptan rápidamente su cera a la horquilla. Este es un proceso que no debería demorar mucho, ¿ya? Generalmente en las prácticas de fisiopatología y PPR se demoran 4 horas en hacer esto, lo cual es demasiado, ¿no? Vamos a ver que es un proceso bastante sencillo, sobre todo porque ya lo han visto en otras asignaturas y saben que el principal objetivo de colocar el material en la horquilla es poder estabilizar el modelo en la horquilla, precisamente. ¿Ya? Y miren, ya está. Rápidamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar? Es si al colocar la horquilla, el plano cruzal me va a permitir, al colocar el modelo me va a permitir obtener una estabilidad del modelo. Y pueden observar que la curva de Spee es bastante pronunciada, ¿no? Miren, ¿cierto? Probablemente para poder obtener yo una adecuada estabilidad voy a tener que agregar un poquito de cera en el sector posterior para poder realizar adecuadamente las indentaciones. Y rápidamente vamos a colocar un poquito de cera. Vamos a marcar exactamente dónde debe ir la cera, que me va a ayudar a obtener una buena estabilidad cruzal. A partir de aquí y a partir de acá. Voy a colocar un poquito más de cera. Un poquito más por acá. Bueno, entonces solamente espero que lo que tienen que comprender
es que la anatomía de la articulación temporomandibular es compleja, ¿cierto? Y que sea reproducido por un aparato mecánico tan simple, los movimientos mandibulares es imposible, ¿cierto? Sin embargo, lo que sí nos ayuda es a encontrar posiciones de diagnóstico de trabajo. Luego de preparar mi horquilla, lo que vamos a hacer es reblandecer la cera. Esperamos a que se enfríe un poco porque si no también la cera se puede desmoronar, tiene que ser en fase plástica. Y en este momento yo alineo el vástago de la horquilla con la línea media de taria y realizo la indentación. ¿Okay? El objetivo es encontrar simplemente estabilidad del modelo. ¿Okay? ¿Ven? Lo único que buscamos es encontrar estabilidad del modelo en la horquilla. Bastante rápido, es un proceso que deberían realizar. Sin embargo, existe un mito cuando hacemos este marcado de las caras oclusales en la horquilla. Algunos mencionan que debería realizarse en el paciente, ¿cierto? En el paciente y siguiendo la línea media de la cara se coloca la horquilla y realizas el marcado de las indentaciones. ¿Pero ustedes creen que va a haber gran diferencia? Vamos a sacar la... Miren, si yo tengo la horquilla en la boca del paciente, sea ligeramente para acá o sea ligeramente para acá respecto a la línea media facial, ¿cuál es el elemento del articulador que va a compensar eso? ¿La doble? No es. O sea, no importa si yo lo tenga, el vástago, ligeramente para algún lado, el elemento que va a compensar esa desviación va a ser este aparatito. La doble no es. ¿Ya? Y mi modelo siempre va a quedar montado respecto a la posición de del maxilar respecto a la base de cráneo. No afecta en realidad. O sea, y dejo de incomodar a mi paciente un ratito, aunque sea, mientras hago el marcado de las caras cruzales en la horquilla. O sea, tiene que ser respecto a la línea media facial del paciente, no necesariamente. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque existe un elemento que va a compensar eso en el arco facial, que es la doble 9. Y miren, colocamos la horquilla en la boca de la paciente. Ahora, por favor. Y tenemos buena estabilidad. Cogemos unas turunditas. ¿Muerto? ¿Muerto? Tenemos dos turundas. ¿Muerto? Y yo puedo hasta mover la cabeza de la paciente de lo estable que está la horquilla en la boca. ¿Ven? Y es un procedimiento bastante rápido. ¿Ya? Y hay algunos que le dicen, no, que el paciente coja con los dientes, con los dedos pulgares mientras estás haciendo el proceso. Eso es muy inestable. Es bastante inestable. Miren, más estabilidad que esto. Por eso les digo, es bastante rápido. Ahora pásame el arco facial. ¿Qué es lo primero que tienen que programar en el arco facial? Lo primero que tienen que programar respecto al paciente es la distancia intercondilia, ¿ya? El cierre del arco. Primero colocan la doble 9 respecto a la horquilla de la paciente. Lo que le habías colocado, lo sacas. Este es muy bueno para bioseguridad, ¿cierto? Colocamos la horquilla. Proceso bastante suave. Primero tienen que verificar que todo esté adecuadamente bien. Vamos con la horquilla. Esto puedes jugar la horquilla. Colocan la horquilla y lo primero que tienen que hacer es cerrar
el arco. Cierran el del centro y quedan los costados. ¿Ya? ¿Con esto quedan registrados ya en este momento? La distancia intercondilia solamente. ¿Ya? Ahora lo que van a registrar es ya la distancia del eje terminal de bisagra a los dientes y la posición del maxilar respecto al macizo craneofacial. Y para eso tienen elementos o puntos anatómicos de referencia, ¿cierto? Uno de ellos es el nacio. Y realizan una presión como si colocaran una inyección a nivel del nacio y ajustan el nacio rápidamente. Y eso inmediatamente ajusta la doble nuez, solito, sin que ustedes hagan nada. La paciente se debe mantener mordiendo. Y miren, ya la doble nuez está en su posición, registrando esos tres elementos que les había mencionado inicialmente. La distancia intercondilia, el eje terminal de bisagra respecto a los dientes y la posición de la mandíbula, del maxilar respecto al macizo craneofacial. ¿Qué es lo único que queda hacer? Hacer que esto ingrese lo más que pueda, que consiga estabilidad, y cerramos la doble. Y está el registro. Sumamente rápido. Lo único que tienen que hacer luego es abrir la tuerca del centro. Abre, por favor. Ya está. Y tienen listo su registro para el montaje del módulo superior con el arco facial en el articulador semiajustado. Como ven, es un proceso bastante sencillo. Es un proceso bastante sencillo siempre y cuando tengan un protocolo de trabajo bastante establecido y estandarizado para todos sus casos. ¿Entienden? Como les mostré, colocar el material que estabiliza el modelo en la horquilla es un proceso bastante rápido. Realizar las indentaciones, colocar la horquilla, el arco y ajustar todo respecto a los referentes anatómicos que tenemos. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es lo que nos estaría faltando el registro en relación? Céntrica, ¿cierto? ¿Qué técnica han utilizado ustedes para el registro en relación céntrica? ¿Chinpoy? No lo hemos utilizado, pero existe. O sea, no, esa claro, es la existe técnica la técnica de Chinpoy, que se utiliza, ¿no? ¿cierto? La técnica de Chinpoy, tenemos diferentes técnicas, ¿cierto? Primero, ustedes que son alumnos ya de segundo y tercero, creo que rápidamente pueden definir qué es relación céntrica, primero, ¿no? La posición primordial. Está relacionada a la posición articular óptima. ¿Ya? La relación céntrica es una relación, ¿cierto? Una relación entre el maxilar y la mandíbula, ¿cierto? En la cual los cóndilos se encuentran en la posición más antero-superior de la fosa glenoidea, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué materiales tienen para hacer el registro de relación céntrica? ¿Chimpoy? Chipún, callamos. ¿Qué materiales son? No sé. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer para hacer un registro de relación céntrica? Lo primero que tienen que hacer, la paciente está acostumbrada siempre a cerrar en máxima intercuspidación, ¿cierto? Pero yo no quiero registrar máxima intercuspidación. Lo que yo tengo que hacer es realizar una deprogramación de los músculos de cierre, ¿cierto? De los músculos masticatorios. ¿Y cómo yo realizo una deprogramación de los músculos masticatorios? Colocando un elemento entre los dientes anteriores y dirigiendo a la paciente que los muerda muy suavemente, ¿cierto? ¿Y por qué esta maniobra de colocar un elemento entre los dientes anteriores, sea algodón, papel, produce una deprogramación de los músculos elevadores? ¿Por qué creen? Para poder yo inducir la mandíbula a relación céntrica. Por ejemplo, si yo les he mencionado
que relación céntrica es la relación entre el maxilar y la mandíbula, en la cual los cóndilos se ubican en la posición más anterosuperior y medial de la cavidad glenoidea, ¿cuál sería el músculo que está insertado a nivel del cuello de los cóndilos, ¿cierto? Que podría sacarme estos cóndilos de relación céntrica. Los pterigoideos externos, ¿cierto? ¿Qué vientre? Inferior, ¿cierto? El vientre inferior de pterigoideos externos. Ya, ese músculo, ¿qué función tiene? ¿De apertura o de cierre? Ahí lo saben, ¿cierto? Es uno de los iniciadores de la apertura, ¿cierto? Y luego también participa en la apertura con los músculos depresores mandibulares, como los suprayoideos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que se relaje el grupo de cierre, ¿qué grupo tendría que activar? Porque recuerden que existe un principio fisiológico. Cuando se activa un grupo agonista, el grupo antagonista tiene que relajarse de manera controlada. ¿Se acuerdan de ese principio de fisiología? No sé. Les comento que existe. Es el principio que se llama inervación recíproca. ¿Ya? Ese principio se llama el principio de inervación recíproca. Si quieres realizar cualquier tipo de movimiento, se tiene que activar el grupo muscular que produce el movimiento y el grupo antagonista se tiene que relajar de manera controlada. Entonces, si yo quiero que se relaje el pterigoideo externo, vientre inferior, que es un músculo de apertura, yo coloco un elemento entre los dientes anteriores, ¿cierto? ¿Qué músculo creen que es el que está activado ahorita para poder? El temporal, sobre todo el vientre anterior, ¿ya? Sobre todo el vientre anterior. Y el temporal, ¿cuál es la función del temporal? ¿Apertura o cierre? Cierre mandibular, ¿cierto? Entonces, indirectamente apelamos al principio de inervación recíproca, ese principio fisiológico, activando un músculo de cierre para relajar el pterigoideo externo inferior, que es el músculo que podría sacarme los músculos de relación, los cóndilos de relación céntrica. Al relajar este músculo, va a ser más fácil que yo pueda inducir la mandíbula a la relación céntrica. ¿Se comprende eso? ¿Cierto? Es un principio fisiológico, es por eso que colocamos un elemento acá, ¿cierto? Para realizar primero la desprogramación de la memoria muscular, porque la paciente siempre cierra en máxima intercuspiración, o creen que ella está cerrando permanentemente, ¡pum!, contacto prematuro, deslizamiento excéntrico, máxima intercuspiración, ¡pam!, contacto prematuro, deslizamiento excéntrico, máxima intercuspiración. No, ella evita el bache, ella evita ir a la relación céntrica y cierra directamente en máxima intercuspiración. Por lo cual, si yo no realizo la desprogramación, al final, ¿qué voy a terminar registrando? Una máxima intercuspiración. ¿Entienden? Porque ese músculo va a estar contraído y se va a ir a máxima intercuspiración. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar, muévelo despacito, un elemento en el sector de los dientes anteriores para producir la relajación muscular de los pterigoideos externos inferiores. ¿Ya? Entonces ahí debería estar unos 10 a 15 minutos mientras vamos haciendo nuestra galleta para el registro con cera cabeza. Es exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Esta relación céntrica aparte del chin point, porque existen varios tipos de técnicas. La técnica de chin point es una que está inmersa dentro del grupo de las técnicas de inducción manual, ¿cierto? ¿Qué es la técnica de inducción manual conocen? La técnica bimanual de... ¿En serio? La técnica bimanual de Dawson. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Segundo año, no sé. Todavía no llevamos eso. ¿Cierto? De tercero. Ahí está.
¿Persistente? No se deforma. Porque es una seda que a temperatura ambiente, ¿cierto? No se deforma, ¿cierto? Simplemente es una cera que a temperatura ambiente es rígida. Por eso ahora cuando vamos a comprar cera Cabex siempre nos dicen, ¿no? Si queremos cera Cabex o cera tipo Cabex, ¿no? La cera tipo Cabex, si ustedes la doblan a temperatura ambiente, ¿qué sucede? Se dobla. ¿Y la cera Cabex original se doblará? No, la cera Cabex original se... Si tú le aplicas una fuerza de doblado intensa, se quiebra, ¿cierto? Y esa es la característica que queremos de un material, que no se deforme, porque si se deforma a temperatura ambiente, rápidamente nuestro registro deja de tener validez, ¿cierto? ¿Qué otros materiales aparte de la cera Cabex podríamos utilizar? Podemos utilizar siliconas, pero siliconas específicas para registro, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo veo que muchos utilizan la cera, la silicona pesada, ¿cierto? La silicona pesada es un material elástico, ¿cierto? Se puede deformar, es muy elástico, lo cual no es bueno para nuestro registro. Existen siliconas específicas para tomar registro. ¿Qué marcas de silicona para registro conocen? Oculfaz, Futar. ¿Ven? Una galleta para registro, probamos en la paciente, no vayas a cerrar, porque si cierra, ella rápidamente va a ir a máxima intercuspidación, porque es la posición que le brinda más estabilidad oclusal, y va a recuperar esa memoria del engrama muscular que hace que ella cierre directamente a máxima intercuspidación y no me va a permitir tomar y registro de relación central. Vemos que adapte perfectamente nuestra galleta de registro. Abre, no vayas a cerrar, y realizamos una inducción a relación céntrica. El primer paso, ¿cuál era? Desprogramación, ¿cierto? Luego yo tengo que inducir a relación céntrica. Hay varias maneras de inducir. Una de ellas es con una técnica manual, como la que vamos a hacer ahora, la técnica de chin point. La técnica de chin point fue creada para tratar pacientes edéntulos totales, por lo cual, al no tener dientes, la única manera de agarrarlos era del mentón. Por eso se llama chin point, punto en el mentón, ¿ya? En dentados, cogerla del mentón es un punto inestable que de verdad estaríamos perdiendo el poder coger los dientes para poder realizar yo la inducción. Esta técnica se llama técnica de chin point modificada, ¿ya? A ver, mira. Yo lo que hago es inducir a relación céntrica y ella va a sentir un primer contacto. ¿Ves? ¿Dónde está tu primer contacto? No vayas a cerrar completamente. En la derecha creo, ¿no? No vayas a cerrar completamente. Cierra. Ahí más, así. Ahí está, a nivel de las segundas molares se produce su primer contacto en relación céntrica. Abre. ¿Bien? Lo primero que tienen que realizar es ustedes ubicar ese primer contacto en relación céntrica o contacto prematuro. Al ubicarlo, ustedes, ¿de qué se están asegurando? Primero, que ya ubicaron esta posición diagnóstica que quieren trasladar al articulador, ¿cierto? Ya ubicaron esta posición diagnóstica, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes están en relación céntrica. Si ubican el punto de contacto retrusivo, contacto prematuro, quiere decir que ya pudieron llevar la mandíbula a relación céntrica, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es ubicar ese punto de contacto retrusivo, ¿ya? Sin embargo, vemos que la paciente aún tiene los músculos bastante tensos, ¿cierto? Tiene los músculos bastante tensos. Es un poco difícil realizar la inducción. Entonces, podríamos dejarlo unos 5 minutos más ahí, relajando los pterigoideos externos, porque si se dan cuenta, yo le intento llevar e intento enviar la mandíbula hacia adelante. ¿Qué músculo es el que hace esta protrusiva? Músculos que hacen la protrusión. Los pterigoideos externos, dientes,
inferiores también, ¿ya? Cuando ambos se contraen, traccionan los cóndilos hacia adelante, ¿ya? Entonces, al hacer esa protusiva, los cóndilos irán hacia dónde, hacia abajo y hacia delante, y ya no estará ahí con los cóndilos en relación céntrica. Tengo que relajar un poquito más de estos músculos. Ahora, existen otros aditamentos que nos ayudan a inducir mejor la relación céntrica. ¿Qué aditamentos conocen? Las láminas de... ¿Láminas de qué? De Long. Otros aditamentos que existen, se llama también el jig de Lucille, ¿ya? Pero en este momento vamos a ver cómo se hace la inducción manual. A ver, abre por favor. Mira. Ahí está, estoy reduciendo el primer contacto en relación céntrica. Ya, abre por favor. No deben dejar que la paciente cierre. ¿Cierra? Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora para poder tomar el registro como inducción manual es reblandecer el área de contacto con la arcada antagonista. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Lo importante es que ustedes registren el contacto básicamente este canino. No. Ahí nomás. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en este momento, a ver, por favor. Bien. Básicamente, como les había mencionado, con un contacto de caninos a sector posterior, ustedes van a asegurar, ¿tienen el modelo inferior? Una adecuada estabilidad del modelo. ¿Qué es lo único que necesitamos? Que no haga ese movimiento de bisagra de pivotamiento. Si ustedes consiguen una estabilidad así de los modelos, ya está listo su registro. ¿Ven? No necesitamos contactos a nivel del sector anterior, sino simplemente contactos de canino hacia el sector posterior para conseguir estabilidad de los modelos durante el registro. Y después de esto simplemente tienen que hacer el montaje de los modelos en el articulador. ¿Ya? Entonces, para resumir, los registros son procedimientos bastante sencillos, siempre y cuando ustedes conozcan primero por qué los hacen y para qué los hacen. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza un articulador semiajustable? ¿Para reproducir movimientos mandibulares? No es así. Simplemente los utilizamos ¿para qué? Para obtener posiciones clave que nos sirven para diagnosticar y para hacer tratamiento. ¿Ya? Son posiciones, porque toda esa trayectoria de movimiento mandibular no la reproduce el articulador, solamente nos ayuda a reproducir posiciones. La posición de margen de respiración para saber si hay estabilidad oclusal, ¿cierto? Contactos homogéneos durante la margen de respiración, contactos simultáneos que deberían existir, ¿cierto? La posición de contacto retrusivo, ¿para qué me sirve? Para examinar todo lo que sucede cuando tenemos un contacto prematuro y ese deslizamiento en céntrica hacia margen de respiración. Porque este deslizamiento en céntrica tiene una longitud, tiene una dirección. ¿Qué más? Puede producir trauma en los dientes anteriores si es que es bastante amplio ese deslizamiento en céntrica. ¿Ya?
la posición protruida para tener evaluar la guía anterior, la guía incisiva. La posición protruida derecha e izquierda para evaluar la guía canina o guía de lateralidad. Básicamente para observar que en estas posiciones, en estas tres, no hay interferencias en el sector posterior. Entonces estamos viendo, estas posiciones, ¿para qué me sirven? Para diagnosticar. Y si lo vemos desde el otro punto de vista, desde el tratamiento, pues para cuando yo realice mis prótesis, realizarlas sin que existan interferencias en el sector posterior, tanto en la posición protruida, posición protruida derecha y posición protruida izquierda, para que cuando yo haga mi prótesis, yo decida en qué momento puedo hacer el tratamiento de imagen de retrospiración o en relación céntrica, porque elegir en qué posición vamos a hacer el tratamiento depende de la complejidad del caso. ¿Ya? Entonces, y para resumir también, ¿para qué nos sirve el articulador? ¿El arco facial que había? Lo principal, la distancia del eje terminal de bisagra a los dientes. ¿Y en qué afecta esa distancia del eje terminal de bisagra a los dientes? En el arco de cierre, ¿cierto? Esa parte quedó clara, ¿verdad? En el arco de cierre. Entonces, si nosotros tomamos un registro en un paciente, no vamos a reproducir esa distancia en un oclusor. ¿Entienden? Eso solamente lo vamos a reproducir en un articulador semi-ajustado. ¿Ya? Y respecto a relación céntrica, como les había mencionado, tenemos bastantes técnicas. ¿Ya? Bastante técnicas. La técnica de Libre Lucía, la técnica de las láminas de Long, ¿cierto? Los hilos de roca, de programar anterior modificado. Pero si quieren ir por una simple, que son las técnicas de inducción manual, tenemos tres básicas, ¿cierto? La de chin point, que es para dentros totales, chin point modificado, que es la que hemos utilizado con ella, o la bimanual de Dawson, en la cual el operador se coloca detrás, abre por favor, y luego realiza la inducción a relación céntrica con ambas manos, siempre con un componente antero superior. ¿Ya? Y como hemos visto, realizar ambos registros, tanto de arco facial como de relación céntrica, ¿cuánto tiempo nos debería tomar? ¿20 minutos? ¿15 minutos? ¿Cierto? Un minuto. Primero, para la relación céntrica sí deben tomarse el tiempo para qué? Para desprogramar. ¿Ya? Porque si no deprograman, lo que cada rato pasa en la clínica, terminan tomando máximas intercuspidaciones. ¿Ya? Porque mientras ustedes están colocando la cera, la página esta que se va, esta que hace la protrusiva a máxima intercuspidación. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que queríamos ver era eso, ¿no? Lo sencillo que es hacer un registro con el arco facial y también un registro en relación céntrica con una técnica manual. ¿Ya? Lo que siempre tienen que observar es estabilidad de los modelos. ¿Ya? ¿Eso sería todo?